Bueno, para ir redondeando el tema de módulos, vamos a ver cómo importar un recurso mediante un alias. Cuando recuperamos un recurso de un módulo, debemos indicar un alias en el caso que presente una colisión con otros recursos de otros módulos, ya que los módulos pueden estar desarrollados por distintos programadores. Uno, cuando utiliza un módulo, podría eventualmente tener el mismo nombre, función, estructura de datos. ¿Cómo vamos a resolver esos casos? Vamos a plantear un ejemplo. Vamos a crear tres módulos como venimos trabajando. Vamos a crear el proyecto 5. Y en el proyecto 5 vamos a agregar, bueno, nuestro archivo index.html, index.js, nuestro módulo principal, y dos módulos. Uno que se va a llamar matemática.js y otro que se va a llamar vector.js. Bueno, en el index.html hagamos la estructura mínima de la página, importamos el módulo, dijimos index.js, y le indicamos el tipo de módulo, que es de tipo módulo. Vamos al matemática. ¿Qué vamos a hacer en la de matemática? Vamos a hacer una función sumar, que se va a llamar, recibe los dos parámetros y retorna la suma de A más B. Lo vamos a exportar a este recurso, a esta función, por nombre. Exportamos por nombre. Vamos a vector.js, que pasar a copiar vector.js. Va a haber una función que se va a llamar también exactamente igual, sumar. Va a recibir dos vectores, va a crear un vector vacío y va a ir guardando la suma componente a componente. Exportamos también la función sumar. Ahora en index, ¿cómo hacemos para importar? Si yo importo sumar del módulo de matemática, ¿qué problema vamos a tener si ahora también importo el mismo nombre de función sumar del módulo de vector? Bueno, acá hay una colisión de nombres. Si yo llamo console log y le llamo la función sumar y le paso 434, ¿cuál es la que se llamaría? Entonces, si yo ejecuto, vamos a abrir con el live server, y si nos fijamos, dice identificador sumar ya ha sido declarado en la línea 2 del archivo. Entonces acá necesariamente este identificador lo tengo que llamar distinto a esto, pero si vemos en matemática exportamos sumar y en vector exportamos también sumar. Entonces acá mismo podemos crear un alias. Acá le podría llamar as sumar vectores y ya no habría colisiones. Fíjense, ahí da 7, la suma de 3 más 4, sabe que tiene que llamar al sumar de matemática, porque hay una sola recurso que se importa con ese nombre. Hemos creado un alias para esta otra función sumar. Podemos llamar perfectamente ahora a sumar vectores y le pasamos dos vectores, por ejemplo 1 y 2, el primer elemento, y el segundo elemento, el otro vector, por ejemplo 1 y 1, y nos devuelve un arreglo con 2 y 3, que es la suma. Sumar vectores se está llamando acá del módulo vector.js a la función sumar. Lo podemos llamar perfectamente, ya que hemos creado un alias acá cuando lo importamos. También eventualmente podríamos haber creado el alias acá en vector. Es la otra forma de hacer. Podría haber puesto acá a sumar vectores y ya acá no haría falta, ¿sí? Acá ya importaríamos el alias sumar vectores, ¿sí? Ahí vuelve a funcionar. Acá importo sumar vectores, que es un alias de la función acá sumar. No lo cambio acá, sino creo un alias. Lo más común, como les digo, es crearle un alias cuando uno lo importa. Y hay una tercera forma, que se voy a volver acá, volver hacia atrás. Vamos a dejarlo con sumar
Acá vamos a modificar para que crearle el alias sumar. Dijimos acá sumar as. Bueno, ahí ya tenemos de nuevo funcionando. Y hay una tercera forma que podríamos resolverlo, estos conflictos de nombre, es crear un objeto con todos los recursos importados. O sea, cuando importamos, fíjense, vamos a crear un objeto llamado matemática que va a tener todos los recursos de ese módulo. Lo que variaría acá, entonces sería, acá vamos a poner asterisco, as matemática, y en este otro vamos a, el asterisco significar todos los recursos que se exportan del módulo, que los guarden en el objeto vector. Y ahora acá ya no puedo llamar a sumar, sino que tengo que disponer matemática, que es el nombre del objeto, y llamar a sumar. Y acá vamos a poner vector, que es el nombre del objeto, y llamamos a sumar. Entonces ya no hay conflictos. Por más que se llamen sumar en el módulo de matemática y en el módulo de vector también se llame sumar, se ha creado dos objetos distintos, matemática y vector. Entonces tenemos que acceder a las funciones a través del objeto que se ha creado. El resultado debería estar ahí funcionando. Ahí está la suma de 3 y 4 y la suma de estos dos vectores. En este caso sigue llamándose sumar y le antecedemos el nombre del objeto que se ha creado. Esas son las mecánicas que van a encontrarse cuando empiecen a trabajar con módulos utilizados por otros desarrolladores, en los cuales uno va a tener que crear por ahí alias, ya sea para algún tipo de recurso o eventualmente, como vemos, creamos un objeto que importe todos los elementos que exporta dicho módulo. Bueno, cualquier duda en los comentarios. Gracias.